Nunca, bajo ninguna circunstancia, y no importa si estás solo o acompañado, jamás vayas a tocar algún trabajo de brujería con tus manos. Te quiero contar la historia de Esteban. Esteban me dice, narrador, yo tengo muchas tendencias que son medias extrañas, no soy una persona tan común. Desde pequeño me gustaron como todas las cosas relacionadas con cuestiones oscuras. Me gustaron las cuestiones de calaveras y esas cosas relacionadas con la muerte. Y para mí eso era muy interesante, muy entretenido, la estética. Aparte que las otras personas les daba como que repulsión y miedo, a mí de alguna manera me maravillaba. Por eso en algún momento de mi vida desarrollé, digamos, ciertos gustos que para muchos van a ser muy extraños, pero para mí es algo normal. A mí me gusta ir mínimo 2 veces a la semana a cementerios y me paseo por el lugar. Para mí son un lugar de tranquilidad, son un lugar de paz, son un lugar donde puedo como tener contacto con esa parte de la muerte que de alguna forma siento fascinación. Nada más extraño que eso, o sea, voy a estos lugares y ya. Pero hubo un día en el que me ocurrió algo muy extraño y mi vida dio un antes y un después. Aunque a mí me gustaban todas estas cosas relacionadas con la muerte, yo no creía en nada de las cuestiones paranormales. Para mí esos eran puros cuentos. Un día fui a dar una caminata a un cementerio, pero fue un día diferente. Hablaba con los guardias, ya me conocían, sabían que soy una persona inofensiva, simplemente iba ahí como para inspirarme y ellos me dejaban y me dieron paso en la madrugada. Este día que estuve en la madrugada en el cementerio, me topé con una tumba abierta. Nunca me había topado una tumba abierta. Claro que me había topado tumbas que estaban en remodelación. Vuelvo a decir, tengo mucho tiempo yendo, pero te toca ver a los trabajadores o te toca ver como que ciertas cosas en las que sabes que están trabajando aquí. Esta no. Este era un allanamiento. Aquí se veía que habían roto para poder tener acceso al interior. Así es que me ganó la curiosidad porque nunca había visto eso y me asomé. Al día de hoy pienso soy un tonto porque si hubieran estado las personas adentro, me hubiera ido muy mal. Pero no pasó eso. Cuando me asomé, vi una bolsa y de la bolsa estaba saliendo una prenda femenina. Se me hizo súper extraño. Me acerqué a la tumba, metí las manos, saqué la bolsa, la abrí y empecé a sacar los objetos. Si era una prenda femenina, cuando la vi, lejos de ser algo que me agradara, me dio mucho miedo y asco porque estaba manchada de lo que probablemente era sangre. La arrojé y entonces el resto del contenido de la bolsa cae a mis pies y veo que hay como un bote y fotografías. Pues yo agarré las cosas para verlas. Soy un tonto, me ganó la curiosidad, porque si lo pienso bien y si en esas cosas se pueden quedar huellas digitales y eso era un crimen, yo me hubiera incriminado, pero no fue el caso. El punto es que lo que vi ahí eran fotografías de una familia y estaba en muchas de ellas como señalada una chica súper bonita. Era una chica como de una tez un poquito como oscurita, y los ojos también eran como de un color, no sé cómo decírtelo, como también, como si fueran muy profundos, pero tenía una mirada que me dejó a mí hipnotizado. Y me puse a ver las fotografías de esta chica y yo estaba enamorado, pero entonces me topé con una que estaba muy extraña. Todas tenían como que la cara con ciertos símbolos, pero era más bien como marcando el contorno o señalando qué es la persona indicada. Y entonces veo una que tiene unas cruces en los ojos y toda la boca la tiene como que tachada. Cuando vi eso dije, ¿qué estoy viendo? Y entonces veo el bote. Y el bote tiene una mezcla de cosas que no quiero saber de dónde vienen porque eran líquidos, se veía asqueroso. Y estaba una fotografía de ella y en la zona del cuello tenía como puras marcas, como si fuera algo intentándola lastimar. Las marcas eran con plumas, yo veo eso, me asusto, lo vuelvo a meter todo y lo aviento dentro de la tumba y me largo. Cuando llego a mi casa, me siento, vengo muy agitado, me siento en el sillón de la sala y en mi cabeza, mi voz, o sea, me estoy escuchando a mí decirme, mátate, 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 mátate. Desde ese día, narrador, no paraba la maldita voz en mi cabeza. Me fui a dormir y al momento de dormirme solo me decía, no gritos, no nada, mátate. Y era mi voz diciendo eso. Dice,
al principio era como que qué extraño y qué está pasando y hasta me pegaba y prendía la televisión y ponía ruido y empezaba a tener un diálogo interno, pero esa voz de cierta manera tenía como más presencia, más fuerza, era más clara, era más fácil de escucharla aunque no gritara que mi voz interna. Entonces yo intentaba pensar como en volumen alto, no funcionaba, esa voz estaba continuamente. Me tuve que levantar en una crisis en la madrugada y empecé a caminar en la casa. Tomé unas pesas, me puse a hacer pesas hasta que cansé el cuerpo y ya no me era posible escuchar por el dolor que sentía en el cuerpo. Durante los siguientes 3 meses, prácticamente esa era mi vida. Y tenía que ocultarle a todos que escuchaba eso en mi cabeza porque sentía que me iban a tomar por un loco. Un día estoy viendo la televisión y aparece una chica que acaban de encontrarla. La chica se suscribió de la vida, la encontraron en su habitación colgada con una cuerda. Es la chava de las fotos. Es la chica que yo había visto en el cementerio. Las marcas del cuello. Y entonces entendí, esas cosas son lo que les llaman como brujerías. O sea, querían hacerle daño a la chica y realmente esa cosa tenía algún tipo de poder. Y como yo lo toqué, ahora tal vez lo que le pasó a ella, pues es parte de lo que me está pasando a mí. Entonces por eso se hizo eso. Dice, me dio un pánico que no te puedo dar idea. Empecé a buscar con personas, me topé con un amigo que era cristiano, mi amigo que era cristiano se puso a hacer oraciones conmigo y esa noche fue en la que me quedó claro que estábamos hablando algo que probablemente la ciencia no podía explicar. Mientras estaba dormido y esa voz seguía en mi cabeza, pero de alguna manera era extraña, era como si se hubiera distorsionado un poco, hubo una sensación que me despertó de los sueños que yo ya no tenía desde hace tiempo, desde que escuchaba esta voz. Ya no soñaba nada, solo era escuchar eso hasta quedar, como te digo, dormido por los cansancios de los ejercicios que hacía. Y en la madrugada algo me levanta y sigo escuchando la voz, pero hay una diferencia, ya no está en mi cabeza, está en mi habitación. Y cuando volteo hacia alguna parte de la habitación, veo una sombra enorme justo en el umbral de la puerta de mi cuarto y de la sombra como si se alargara una cara y sale una boca. Y es algo parecido a mi boca hablando con mi voz distorsionada diciendo, mátate, mátate. Dice, al día siguiente, narrador, yo me tuve que ir con mi amigo y le dije, por favor, sálvenme, esto me va a acabar. Me empezó a llevar con pastores, me empezó a llevar a iglesias, íbamos a oraciones. Durante 6 u 8 meses, esto iba y venía. Había oraciones que me hacían sentir extraño, había oraciones que hacía que esa cosa se apareciera, había días en los que ya no estaba esa voz. Y simplemente un día, una persona que decían que tenía un don como de sanidad o algo así, yo no entiendo mucho de esas cosas, me puso las manos. Yo ya no tengo memoria. Lo que la gente me dice es que cuando caí al piso empecé a vomitar como un líquido negro y algunas personas dicen que era como tierra y lodo, como si parte de la tierra estuviera seca aun cuando saliera de mi boca con saliva. Después de eso, dejó de pasar esas situaciones. Y al día de hoy sé que no importa qué ocurra, jamás bajo ninguna circunstancia toques un trabajo de brujería con tus manos. Te voy a hablar de un tipo de brujería que casi nadie conoce, porque casi nadie sabe que existe. Neftali resulta que es un tipo que tuvo una adolescencia, inicios de edad adulta muy atropellada. Es una fichita. Este tipo tenía un pésimo carácter y tomó muchas malas decisiones. Digamos que se unió a ciertos grupos de personas en las cuales no pudieras confiar. Había una persona en ese grupo en especial, que le llamaremos aquí Salo, y Salo verdaderamente era una persona sin corazón, era una persona despiadada. El tipo robaba, ya tenía varias almas que había mandado para arriba y todos lo sabían y él se jactaba de haberlo hecho. Era un tipo que había abusado en todos los sentidos de muchas personas y creo que esto se puede entender. Salo no era una fichita, era un demonio en la tierra. Pero inclusive Salo era una persona y era un ser humano y estaba hecho de carne y hueso. De repente hubo una temporada en la que dicen que Salo había regresado a su hogar. Salo había nacido en un pueblito, alejado de muchas ciudades, un lugar metido en una zona, digamos, selvática. Y había ciertas tradiciones en el lugar. Cuando Salo regresó,
Y él llegaba a estas reuniones de estos grupos que eran varias veces entre semana en una cantina, en un lugar como céntrico. Salo traía una pulsera muy extraña. Siempre traía mangas largas e intentaba ocultarla, pero todos lo habían notado. Y lo notaban porque en ciertos momentos veían que, aunque estaba ahí en la reunión, balbuceaba cosas y se quedaba viendo como a la nada, y lo veías tocando como cuentitas en la pulsera. Y estaba hablando como si se dirigiera a alguien, pero al mismo tiempo no, era como algo hacia dentro de él. Y pasaba en ciertas ocasiones, algo muy extraño. La gente no se iba a atrever a preguntarle nunca a Salo por qué hacía eso. Donde le llegaras a hacer eso, tal vez tú eras el siguiente que iba a subir allá de manera rápida. Entonces, lo que ocurre es que llega por ahí el rumor que hay alguien que ha estado buscando a Salo desde varias ciudades, donde Salo ya había estado y donde todos conocían qué había hecho. Neftalí, de cierta manera, aunque le tenía mucho temor a esta persona, era de cierta forma cercano. Y le preguntó a Salo oye, ¿ya escuchaste los rumores? Que alguien te está buscando. Dice, no te preocupes. Y se agarró el brazalete. Mientras tengo esto no me va a encontrar. No pasa nada. Pasó como una semana y media. Cuando estaban en una de estas reuniones, el tema acerca de esta persona a momentos aparecía, en momentos ya nadie lo mencionaba, y estando todos en la cantina, de repente Salo se pone muy tenso, empieza a hablar en esos balbuceos que tenía viendo como hacia la entrada, y se toma la cadena, se toma ese brazalete, pero de una forma en la que no lo había hecho, como con mucha atención, muy enfocado. Entonces todos notan que algo está sucediendo. 2 minutos después, alguien irrumpe por la puerta y empieza a decir, ¿dónde está? Ya saben por quién estoy preguntando, ¿dónde está Salo? Y empieza a voltear a todas las personas porque no es un lugar tan grande y se queda viendo directamente a Salo. Y le dice, díganle al desgraciado si lo llegan a ver, volteando otra vez a ver a todos, que lo estoy buscando y donde lo encuentre, ahora me va a tocar a mí mandarlo arriba. Se sale. Cuando se sale, todos voltean a ver a Salo. Y Salo simplemente sigue con lo que estaba haciendo de su balbuceo bien concentrado. Pasaron como 10 minutos cuando termina y volteó con Neftalí y le dice, te dije, mientras tenga esto no pasa nada. Pasaron otros par de días, tal vez una semana, y en una reunión en la que solo estaban estos dos, Neftalí dice, yo lo vi, narrador, así como te lo digo. Salo estaba enfrente de mí, estaba platicándome algo, levantó la mano y como si esta cosa tuviera algún tipo de explosivo, le explotó en la mano, le lastimó y salió volando por todos lados. Y entonces me dice, si no llego mañana a mi pueblo, aquí se acabó mi historia. La historia es sencilla. Salo tomó algún vehículo, no llegó a su pueblo. El otro tipo lo encontró. Lo que sucede, y esto fue lo que me enteré, es que una vez que ese sujeto había salido de la cantina, fue y preguntó por ahí de que, oigan, Salo estaba allá adentro, ¿verdad? Dice, sí, lo sentí. Ya sé qué es lo que está haciendo. Muy probablemente él fue el que hizo de alguna manera que reventaran el brazalete. Y después pregunté a la gente más cercana a Salo que por qué él quería regresar a su pueblo. Y resulta que en su pueblo tenían algunas tradiciones bastante oscuras. Y había cierto tipo como de chamanismo, espiritismo y familia nocturna. Aquí hagamos un paréntesis nada más para entendernos. No estamos hablando del chamanismo, no estamos hablando de la magia, ni de las cuestiones que habitualmente hablamos. Aquí hablamos algo ya de tintes sumamente oscuros. Cosas que utilizan este líquido vital rojo y lo utilizan en cantidades grandes que, digamos, que no permitirían que la persona siga estando aquí entre nosotros. Entonces, sabían que se utilizaban ese tipo de rituales, de sacrificios en ese lugar, y era por medio de ese tipo de ritos en los cuales hacían que estos objetos tuvieran ese poder, como de volverlo un camaleón, de camuflarlo, de ocultarlo. Y este es el tipo de magia que casi nadie conoce, porque casi nadie sabe que existe.
¿Has escuchado hablar acerca del karma? Hay personas que dicen que tú vas a cosechar lo que ya estás sembrando. Y Reinaldo fue muy consciente que las cosas que le empezaron a ocurrir de una forma tan negativa y continua, se las merecía, todas y cada una. Reinaldo era un tipo que durante muchos años le había ido muy bien en todos los sentidos. Era un tipo opuesto, era un tipo que utilizaba a las personas a su favor porque de alguna manera confiaban en él. Y él no tenía un ápice de, digamos, de humanidad, de cariño, de empatía, como para verdaderamente entablar una relación. Utilizaba a todos. Tenía una labia, una lengua muy larga y sabía decir las cosas de tal manera en la que era convincente. El problema de Reinaldo es que era una persona sin principios. Y entonces, al convencer a las personas y una vez que los utilizaba, los desechaba como si fuera nada. Y había sido así todo el recorrido de su vida. Así consiguió grandes trabajos, grandes puestos, grandes oportunidades, siempre de alguna manera defraudando, desfalcando, traicionando, siendo un desgraciado. La situación viene cuando él y Claudia van teniendo una relación de trabajo. Claudia era una chica tremendamente atractiva, por la cual es la mitad de la empresa, digamos, que la tenían ubicada, y de alguna manera muchísimos habían intentado tener algo con ella, aun cuando en la empresa estaba prohibido tener parejas. O sea, es este tipo de personas que a muchas personas hacen que actúen antes de pensar. Bueno, Reinaldo no. Reinaldo es un tipo frío. Reinaldo es un tipo que utiliza a los demás. Reinaldo no es un cuate empático, es un embustero. Supo, la fue leyendo y detectó de qué manera entrar. De cierta manera se presentó como la persona que a Claudia le hubiera interesado. Entonces, Claudia cayó en su red literalmente porque este tipo era una araña. Así es que el día en el que, después de haberle bajado cielo, mal y tierra y tenerla profundamente enamorada, tuvieron algo más allá de un simple hola adiós y una agarradita de manos, me pueden entender, al día siguiente, él prácticamente la hostió y la trataba como si no existiera. No le dirigía la palabra, no le contestaba mensajes, y aun cuando estaban en la empresa, Claudia no quería como evidenciar la relación porque era algo que la podía perjudicar, y este hombre se aprovechaba de eso. Era un desgraciado. Un día, llorando y ya con el corazón completamente roto, Claudia fue y habló con él y le dijo, ¿por qué me estás haciendo esto? Y el maldito desgraciado todavía utilizó esa situación para empoderarse más a costa de la otra persona. Le dijo, por favor, ya deja de humillarte. Deja de estarme derrogando por mis amores y mis cariños. Sé que me necesitas, me ocupas, pero mira, la verdad es que me aburriste muy rápido. Y lo que tuvimos ya fue. Si puedes vivir con eso, qué bueno, y si no, pues lo lamento. Y se fue el maldito. Digo todo esto y este evento en especial porque justo cuando le dijo eso, Claudia, esta chica atractiva, bonita, guapa, que todos querían y que era una buena persona, le mostró el rostro de odio que más carga ha tenido en toda su vida. Le puso unos ojos, una mirada, pero tan cargada de odio y de sensación de desprecio, que él empezó a sentirse medio nervioso. La dejó, él estaba ya como un poco mudo, ella se volvió y se fue. Y él también se fue del lugar y hizo como si la situación hubiera pasado. Se vuelven a topar en el trabajo 2 días después y Claudia como si nada, tratándolo perfectamente bien. Cuando él ve eso, dice ya supo, por las buenas tuvo que aprenderlo. Vuelvo a decir, este tipo es una hiena, es un maldito. Bueno, desde ahí todo empieza a ir mal. De repente empieza a tener una enfermedad, dolores de garganta que no se quitan, una carraspera que continuamente le quita la voz, se la quita en los peores momentos, juntas con directivos, en el momento que tienes que dar tu parte, se te va la voz. Las personas la primera vez lo entienden, la segunda vez ya es un poco fastidioso, la tercera vez, oye, ¿te checas o te vas? La cuarta vez, pues nada más él, por favor, después pasa a recursos humanos, tienen que platicar contigo. Desempeño bajo, etcétera, etcétera. Después de pasar de situaciones, de cuestiones de salud, su familia, directamente sus hermanos empiezan a perder trabajo, empiezan a solicitarle que les preste dinero, como él iba muy bien y de cierta manera no tenía una gran relación con ellos, pero tampoco, ahí era, digamos, su única parte de humanidad. Este tipo les daba dinero, pero poco a poco se fue desfalcando. Cuando se queda sin trabajo,
hay un montón de deudas que no le pueden pagar, la casa que estaba rentando era cara, se queda sin casa muy rápido y el auto ya tampoco lo puede estar pagando. Está buscando empleo, sigue con el problema de la voz y bueno, todas las situaciones, porque él todo lo que quisiera venderse por medio de la boca, van para abajo. Reinaldo, el rey, está perdido y su reino ya no existe. Se siente tan desdichado y tan mal que comienza a pedir ayuda. Y hay una persona que le dice, oye, justamente aquí en la ciudad hay una bruja que dicen que hace limpias y te quita la mala suerte porque tú estás al lado de lo que le sigue. Estos momentos en los que Reinaldo estuvo viviéndola tan mal, fue un momento tan largo y tan vergonzoso en muchos sentidos que sí lo hizo reflexionar un poco de todas las cosas que venía trabajando de tiempo atrás. Pero lo que le dejó en claro que todo el problema era él fue cuando fue con la bruja y la bruja al hacerle la limpia le dice, viene a mí el nombre de Claudia. Y lo entendió al instante. La bruja le dice, mira, lo que ella te hizo no es cualquier cosa. No te quiere mandar a otro lado. No. Quiere que estés aquí y que sufras todo lo que has hecho. Dice, no te quiere la ruina, te quiere peor que arruinado. Dice, esto que te han mandado es de lo más fuerte que me he topado alguna vez, así es que vamos a tener que utilizar un tótem. Dice, pero entiéndeme con esto, lo que te voy a dar es peligrosísimo. Si las cosas salen mal, te van a ir mal a ti y me va a ir mal a mí. Y entonces, Reinaldo le dice, entonces, ¿para qué vas a hacer esto? Dice, la verdad, para mí, por deporte. Lo quiero ver si puedo lograr romper esto. Nunca me había topado con algo así. Le dio una estatuilla, un objeto, que era como con un pequeño pabilo, era como una vela. Ese objeto tenía una forma extraña, media tétrica, y le dijo, lo vas a estar prendiendo durante las noches durante 1 hora, y te vas a quedar viendo la flama. Parpadea lo que quieras, pero jamás muevas tu cabeza en otra dirección. No importa qué pase, durante 1 hora, mantente atento única y exclusivamente a la flama. 6 noches seguidas. Tú vas a ver que por más que está prendido, no se consume y siempre va a estar en el mismo nivel. La 6ª noche se va a levantar una flama y donde esté va a quemar la zona. Donde lo hayas puesto el primer día, ahí tiene que permanecer. No importa lo que sea, tú ahí déjalo. Y en la parte de abajo, la marca te va a mostrar qué es la entidad o qué es lo que te está atacando. Y él le dice, está bien. Dice, no es un juego. Entiende bien lo que te digo. No es un juego. Una vez que prendas la vela, los dos nos la estamos jugando completo. Llega el primer día y decide que no lo va a hacer. Tiene el tótem ahí, pero le da miedo. Y si la llega a regar y si las cosas van peor, para el 3er o 4º día decide que lo tiene que hacer. Su vida cada vez está peor. Él ya no tiene oportunidades de salir adelante y si sigue así, él va a terminar peor que en la calle. Agarra el tótem, lo pone en una mesa, llegando la noche lo enciende y la vela, se siente la flamita donde está ahí encendida, tiene este aroma como de cera que se está derritiendo y que impregna el lugar, pero no baja el nivel. Y la flama es extraño porque se levanta y baja. Nunca había visto una flama que se levantara y bajara tanto. En un encendedor de gas claro, cuando le mueves tú el nivel, pero en una flama que está ahí constante, era extraño. Cuando se queda viendo, cuando está llegando al final de la hora, algo, es como si lo lograra ver, pero al mismo tiempo no. Ve detrás de la flama un par de ojos, la misma mirada de Claudia. Se reflejó ahí la persona que le estaba haciendo ese daño. Él al instante brincó hacia atrás y brincó a todas partes lleno de miedo. No le pasó absolutamente nada. Al día siguiente fue a visitar a la bruja. El lugar estaba cerrado y un vecino le dijo, falleció en la noche. Dicen que tuvo la señora como que un infarto doloroso porque estaba gritando. Y le dice el señor, pero no la revisaron o algo. Dice, mira, aquí entre nosotros dicen que se metió con el aquelarre. Y es que resulta que esto no lo sabía él. Pero Claudia había ido con 12 brujas que habían llegado a la ciudad desde hace como un par de meses, buscando como tener la zona
Esto de las 3 Marías normalmente son 3 brujas, aquí era una aquelarre. Y ellas venían y en cuestión de días habían llenado agendas por meses. Claudia había asistido a ellas para pedirles un trabajo. Y ella, la bruja, sin darse cuenta, se había metido con un aquelarre completo y no la libró. El maltrato animal nunca, no importa las circunstancias, nunca va a estar justificado. Sin embargo, lo que estoy a punto de contarte ya ocurrió. Existe una familia en la cual uno de los miembros está muy dedicado a cuestiones de hacer que las personas tomen conciencia en torno a los animales y eviten el maltrato animal. Un día, teniendo como un tipo de actividad, queriendo tener un impacto social, se había puesto de acuerdo junto con familiares y amigos para ir al panteón del municipal porque estaba ya como en muy mal estado muchas de las tumbas antiguas y nadie les daba tiempo y nadie le invertía. Se pusieron de acuerdo para dejar bonito el lugar. Vuelvo a decir, es una persona activista. Este chico que está en este panteón y están haciendo limpiezas de lugares, se topa con una bolsa que identifica al instante que tiene adentro unos gatitos. Tiene adentro un par de gatos porque escucha los maullidos, escucha donde se están moviendo. Y esta bolsa, no te imagines una bolsa de supermercado ni una bolsa de basura, era como una bolsa de lona en la cual la habían cerrado con la intención de que se quedaran ahí, de alguna manera dejara de entrarles de alguna forma el aire. Entonces cuando él ve eso se molestó muchísimo, va, consigue algo afilado, abre un poco y ve los gatos adentro, corta actividades ahí y se los lleva directamente a su casa. Llega molesto, llega muy enardecido. ¿Cómo puede haber gente tan desconsiderada, gente tan desgraciada que se atreve a hacerles este daño? Abre la bolsa en la casa, ven a los gatitos. Los dos gatitos son bastante raros, peculiares. Uno tiene un color como gris, pero tiene unas manchas y las manchas son como oscuras y del otro lado un poquito blancas, color muy extraño. El otro tiene el rostro, la carita como rara, como molesto, como enojado. Y el cuerpo también es medio raro. Al final no son gatitos guapos, por así decirlos, pero están rescatados y él se siente feliz. Y empieza a conocerlos, ya uno le pone el nombre el Manchas, y el otro le pone el Molesto, nada más para ponerles el nombrecito y se empieza a dirigir a ellos. Se da cuenta que los gatos tienen un carácter tremendamente fuerte. Y los dos se la viven como peleando en cada instante. Al principio estaban destanteados, pero en menos de 2 horas ellos dos ya traen ahí una rencilla entre ellos y con la casa y con todos. Lo toma como una actividad, de alguna manera como reinserción social de estos gatitos y enseñarles a socializar. Pero hay algo que él no está notando y que toda la familia sí lo va a notar y va a ser una pesadilla que les va a durar casi 2 años. Las cosas en la casa cambian. Ese primer año, de una forma muy sutil, todas las personas que vivieron en esa casa, digamos que poco a poco, fueron transformándose en unas personas totalmente distintas. Personas más cargadas, algunos al egoísmo, otros a la cerrazón, otros personas como muy cargadas al enojo, otros que tenían alguna cuestión como de que tenían ciertos intereses económicos, se volvieron unas personas ambiciosas y avaras, y era como si estas áreas que son no tan positivas y que no te permiten entablar buenas relaciones, se empezaron a exacerbar poco a poco, de una forma tan sutil que no fue evidente hasta que ya era un problema. Cuando llegaron al final del primer año, esa casa era una zona absoluta de discordia. Este tipo que era un activista social, no, de eso no quedaba nada. Era un tipo arrogante, engreído, que con las personas de alrededor siempre se portaba de forma altiva, siempre tenía juicios de valor contra los demás. Alguien que decías insoportable. Pero no nada más él, toda la familia. Y antes eran personas muy agradables. Fue ahí cuando se empezaron a dar cuenta que algo extraño estaba pasando. Pero ya era bastante tarde porque ya habían pasado 6 meses. No, ya había pasado un año. El segundo año es donde empiezan las cosas más raras. Empiezan a ocurrir actividades de tipo, digamos, fantasmagóricas, poltergeist en la casa. Comienzan a escuchar primero como unas canicas que caen. Vienen desde el segundo piso, pero nunca termina de llegar la canica abajo. Empiezan de repente a rastrearlas y es un sonido como tan llamativo
que hace que el que la escuche le preste toda su atención y empieza a hacer que se desesperen porque ¿qué es eso que está sonando? Y ya han estado buscando de dónde viene el sonido y siempre parecen unas canicas que caen del segundo piso. La abuela fue la primera que se llevó el susto fuerte en esa familia. Porque estando en esa casa y escuchando las canicas, se acercó a las escaleras, comenzó a buscar hacia arriba de dónde venía el sonido, y cuando voltea de regreso su mirada hacia la sala que tenía a la derecha, ve a un niño que está jugando en una mesita. La casa está totalmente cerrada, y ese niño, cuando la ve, se acerca hacia ella, y es donde la abuela se da cuenta que no tiene piernas. Se está deslizando hacia ella. La abuela ve eso y casi se infarta, comienza a gritar como loca, y en algún momento llega algún familiar y cuando llegan ella está como en un tipo de ataque de nervios. Es que vio un niño y era un fantasma y no tenía piernas y pues la gente no le cree. A partir de ahí solo las cosas van a ir evolucionando. Pareciera que esto que los está atacando no le interesa mucho dejar a alguno de esta familia en pie porque acaba de agarrar uno cada día. Todos los lunes a la abuela, cuando se va a acostar, comienza a escuchar esas malditas canicas que hacen que recuerde el niño y se pone de nervios. Todos los martes el tío escucha, justo cuando se va a dormir, que alguien camina en el techo y cuando sigue los pasos y llegan justo a la altura de la puerta, escucha como alguien intenta entrar a su habitación y empieza a mover la cerradura. Las primeras veces el tío no es un tipo pusilánime ni acobardado, así es que se levanta, corre, abre la puerta y ya después, con miedo, se adaptó a que del otro lado no había nada. Pero cuando cierra la puerta, la cerradura se sigue moviendo. El tío se tiene que ir adaptando, no le dice esto a la familia, vuelvo a decir, de las buenas relaciones que tenían, de eso ya no queda nada, eso fue historia, se llevan mal, son personas muy difíciles, y entonces viene la tía pasan cosas muy desagradables. Ella no le están atacando, digamos que en el cuerpo, no le están atacando cuando está despierta. Cuando duerme, ve a un hombre sentado frente a una fogata que le dice, esos gatos no eran para ustedes. Y solo le dice eso una y otra vez. El chico, que es el que rescató a los gatos, tiene unas visiones espantosas todo el día. Hay pensamientos como intrusivos que le hablan todo el día acerca de las cuestiones que él algún tiempo defendió, bueno, los peores escenarios. Personas maltratando animales, personas dañando a otras personas, gente destruyendo comunidades, y son cosas que lo empiezan a alterar mucho, son cosas que no puede detener. Él empieza a ir con una psicóloga y con un psiquiatra, con alguno de los dos, y no le está dando resultado y están muy desesperados. En esta situación, es la abuela la que capta cuando ya platicaron en algún momento que tiene que ver con los gatos. Esos dos gatos en ese año que al principio no se comportaban bien, después eran una pesadilla. Destruían todo, tumbaban todo, rasguñaban todo y eran sumamente como agresivos. Así es que la abuela dice, vamos a deshacernos de ello, aunque este chico se enoje. Y un día que no hay nadie en la casa, la abuela los agarra, se los lleva y simple y sencillamente, moviéndose varios kilómetros lejos del hogar, va y los deja en algún lugar y se regresa a su casa. No los dejó en una bolsa, no nada, simplemente los abandonó. Cuando regresó a la casa, es como si las cosas empezaran a ir hacia atrás. Dejaron de pasar las situaciones, el humor, esas relaciones malsanas empezaron a tranquilizarse, a regresar como al inicio, como antes de que estuvieran los gatos, y todos empiezan a darse cuenta de las horribles personas en las que se habían convertido. Todo el problema, lo más fuerte, ocurre como 5 meses después. Y muy probablemente tiene que ver con que la abuela haya sido la persona que decidió sacar a los gatos, porque ella empieza a tener parálisis del sueño. Y a algunos ya les hemos dicho, la parálisis del sueño es esta condición cuando estás dormido y que al momento en el que tu cerebro se despierta y tú ya tienes cierto nivel de conciencia, otra parte de tu cerebro sigue mandando la indicación de que, oye, estás dormido, entonces no muevas tu cuerpo porque te puedes lastimar. Y entonces, aunque estás consciente, tu cuerpo está rígido y parece que no tienes control de él. Pero existen unos fenómenos extraños en los que ya no sé si se pudieran clasificar como parálisis del sueño. Y es cuando algo ocurre en esos momentos que verdaderamente genera algún cambio en la realidad. La abuela, la primera vez que le ocurre la parálisis, ella está acostada, su cama va a dar directamente hacia donde está la puerta de entrada de su habitación y ella escucha un tipo de ruido que viene desde el pasillo, abre los ojos, la puerta estaba abierta y ve cómo desde afuera de la habitación
como si hubiera un tipo de elevador invertido o un portal, comienza a salir una cabeza y después poco a poco se va haciendo un cuerpo negro que está parado de cabeza y entra en su habitación y cierra la puerta. Un hombre, ella no se puede mover, quiere gritar, nada. Ese hombre llega a la altura de la cama donde está esta mujer, se estira y con los brazos le aprieta las manos y entonces en algún momento ella se despierta y sus manos están totalmente amoratadas de esta zona. A partir de ahí, la abuela empieza a ser atacada directamente por este hombre sombra una y otra vez. La ha ahorcado, la ha golpeado, la ha rasguñado. La abuela tiene signos de violencia y las personas creen que es la familia. Se hace toda una situación, pero la familia se siente tranquila de no ser ellos, pero no se sienten tranquilos porque si esto sigue así, la abuela va a partir muy pronto. Buscan a alguien y resulta que algún familiar conocía a una persona que decía que tenía dones, que era como un medium. Cuando esta persona va a entrar en la casa, dice, no puedo, aquí hay algo. Dice, hicieron algo malo, la regaron en algo, hay alguien enojado con ustedes, déjenme buscar quien los puede ayudar. Y buscó una persona que leía cartas, hacía limpias y que cuando fui y le platicó la situación, le dice, no te preocupes, es que no es tu tema, pero sí es el mío, yo puedo ir. Esta señora va, hace una limpia de la casa y al momento de hacer la limpia le dice, aquí hubo 2 cosas que se trajeron de un cementerio. Las tienen aquí todavía. Y entonces ya le cuentan, es que teníamos unos gatos. Y si te los trajiste, sí. Dice, no, estoy segura que esos trabajos eran probablemente fuertes. Se enojaron a un brujo. No se preocupen, yo me puedo encargar, pero todos notan que ella está más preocupada que todos ellos juntos. Esa señora se va y regresa a la semana, muerta de miedo, y les cuenta esto. Les dice que después de haber hecho la limpia y haberles dicho que no se preocuparan, que ella se encargaba y que todo iba a estar bien, que todo había estado bien en la casa. Eso sí estaban de acuerdo. Lo que no sabían es que al día siguiente, ella estaba leyéndole cartas a una persona, comenzaron a tocarle la puerta de forma continua, al punto que tuvo que interrumpir, y cuando interrumpió abrió la puerta, y un tipo altote, moreno, que llevaba una gabardina, abrió y le dijo a la persona que estaba sentada, tú salte, y le dice, ¿y tú por qué quieres romper mi trabajo? Era el brujo que había mandado el trabajo de los gatos. La señora dice, no se preocupen, no vuelvan a hacer eso, ese señor y yo llegamos a un arreglo, pero, por favor, no vuelvan a hacer nada de lo que hicieron. Dicen que del amor al odio hay un solo paso, y hay personas que por las buenas son un amor, pero por las malas son unos monstruos. Y esta es la historia de Rosario. Rosario era una chica que digamos que tenía ciertos problemas a nivel de emociones y de trato de personas. Ella tenía a 2 niños, un niño de 7 años y una bebita apenas de cerca de año y medio, 2 añitos. Rosario los quería mucho, pero como ella también tenía que dedicar el tiempo a trabajar, no podía estar todo el tiempo en casa. Y había una vecina, una señora mayor, solterona, que ella se había ofrecido a fungir como nana. Pero hubo unas situaciones que a Rosario le empezaron a generar como mucho problema. Esta nana pasaba mucho tiempo con los niños y los trataba muy bien. Era muy linda, muy cálida, les llevaba de comer y preparaba los alimentos deliciosos. Cuando llegaba Rosario a la casa, la trataba también bonito y veía que el lugar inclusive estaba limpio, aseado, hacía cosas que ni siquiera le habían pedido. Le estaba agradecida, pero los niños, el niño, ya le decía mamá a la otra y no pudo con eso. Cuando escuchaba que su hijo le decía mamá a la otra señora, era como si le hirieran directamente en el corazón. Y se empezaba a enojar. Y sabía que no estaba bien, pero se enojaba y se molestaba mucho. Y entonces cuando veía a la vecina no podía dejar de sentir a veces odio y repulsión por ella. Y llegó un momento en el que le dijo a la vecina, a la señora Josefina, dijo, Josefina, ya no voy a necesitar sus servicios. Y entonces Josefina le dice, ¿por qué? Y dice, ya no te puedo pagar, no te preocupes, no me pagues.
No, pero es que aparte, ¿sabes qué? Últimamente yo también quiero pasar más tiempo con mis niños. Y le dice, hay algo que te molestó y no me quieres decir, ¿verdad? Dice, es que no soporto que te digan mamá. Y cuando escuchó eso, le tocó una fibra muy sensible. Resulta que la señora Josefina había intentado ser mamá durante muchos años y no lo había logrado. Por primera vez se le estaba cumpliendo ese sueño. Y las personas, por su lado bueno, hay personas muy lindas. Pero a veces cuando conoces el lado más oscuro de alguien, las heridas más profundas, te topas con un monstruo. La señora Josefina le dijo, después de cambiar el rostro de una sonrisa a un coraje completo, pues bueno, quédate con tus niños, qué lástima que no te van a durar. Y se fue. A partir de que se fue de ahí, la señora Rosario, la mamá de estos niños, le tenía la indicación al niño mayor, José Luis, a José Luis, no importa qué pase, no vuelvas a abrir la puerta a Josefina. No dejes, no vayas a comer nada que te dé, no nada. O sea, por favor, si llega, márcale por favor a tu tío, márcame a mí, no le abran la puerta. ¿Por qué, mamá? Por nada, mi hijita, es que hay un problema con ella, no te lo puedo decir, pero por favor, no lo llegues a hacer. Era un niño de 7 años. A la semana, cuando llegó un día la señora Josefina, que traía un caldo, aparte una limonada, arroz, frijolitos y varias comida, y estos niños, por esperar a su mamá, no habían comido nada. La niña estaba llorando y él se moría de hambre. Las cosas fueron bien sencillas para Josefina. Llegó, abrió la puerta, los trató como siempre. Y es cuando sabes que las personas adentro tienen este problema, porque todo ese cariño realmente traía de raíces un deseo muy maligno. Comieron estas cosas y José Luis se olvidó de decirle a su mamá que había pasado esta situación. A la semana, la niña de 2 años empieza a enfermar, empieza a tener una diarrea continua, empieza a vomitar continuamente, se está deshidratando, la llevan al doctor. Cuando llegan en el doctor, parece que no tiene nada, se está comportando totalmente normal, cuando antes era una diarrea incontrolable. Llega y parece que no tiene signos de deshidratación, se va de ahí y a los 5 minutos la niña se ve famélica y la vuelve a llevar ahora con otro doctor, pasa exactamente lo mismo. Es como si algo impidiera que la niña pudiera mostrar todos esos signos que está mostrando en casa. Invitan a uno de los doctores que vivían cerca de la casa que por favor las ayude. El señor, cuando llega a la casa, es como si no notara nada en la niña, como si hubiera algo que bloqueara su vista, y entonces en la niña toda la ve bien y la niña está ya hecha un huesito. La señora sabe que si sigue así no va a durar mucho. Y es entonces cuando José Luis le dice, mamá, ¿no habrá sido la comida de Josefina? Y le cuenta lo que pasó. Cuando la mamá escucha esto, comienza a buscar entre todas sus amistades que alguien le ayude, ya entiende que esto vamos por un tema de brujería. Y es entonces cuando creo que es con alguna persona que tenía como oraciones de algún tipo, ángeles o alguien cristiano, no sé, pero llegaron ahí y hicieron como algo como ponerle las manos y empezar a rezar por la niña, pero no pienses en una religión habitual, era como alguien que tenía o que se jactaba de tener estos dones. Y la niña empezó a hacer popó, gusanos y moscas. Cuando empezó a hacer gusanos y moscas, después de eso se empezó a sentir bien. Y el problema ocurre, o la situación ocurre, que a los pocos días Josefina va vestida de negro a la casa de esta señora y le toca y le dice, lo lamento, antes de ver que la señora Rosario traía a la bebé todavía en las manos y la bebé se ve bien. Cuando ve a la niña así, nada más se enoja y se va. Y esa fue la última vez que tuvieron contacto con la señora. Esperemos que de alguna manera la señora haya reflexionado y no le haya hecho más mal a nadie. Pero sí, los seres humanos podemos tener un corazón bondadoso, pero a veces, cuando están en esa parte más oscura, te puedes llegar a encontrar un verdadero monstruo. Voy a contarte la historia más aterradora que alguna vez has escuchado. Y esta es la historia de Jorge. Jorge creía que las cuestiones paranormales no existían. Tenía esa idea. Su familia no era una familia religiosa ni creyente. Al día de hoy, la historia de Jorge es otra cosa. Él no solo afirma
que hay fenómenos paranormales y hay cosas inexplicables, y las que él vivió son cosas que creo que nadie quisiera vivir nunca. Resulta que cuando él tenía 17 años y su hermanita apenas 4 años, vivieron en una casa que estaba totalmente embrujada. Esta casa parece que estaba con tal nivel de malevolencia que quería destruirlos a ellos dos. No le interesaban los papás, pero ellos dos quería que fueran sus víctimas. Cuando Jorge tenía 17 años, comenzó a escuchar algo bien extraño en la casa. Comenzó a escuchar, cerca de las 3 de la mañana, unos pasos como de un niño corriendo dentro de la casa. Y eso la primera vez lo asustó muchísimo. De hecho, se asustó tanto que ni siquiera se levantó de la cama, se tapó con la cobija y se quedó dormido, pero al día siguiente otra vez. Y esta vez se quería parar y quería ver, pero tampoco le ganó, digamos, le ganó el nervio. La tercera vez tuvo que salir. Y cuando sale se topa una de las escenas más duras que él ha visto en su vida. Su hermanita está metida en el pozo de la chimenea, tiene las manos en la boca y está intentando de alguna manera contener el llanto. Los ojos están todos llenos en lágrimas, pero están llenos de terror. Y nada más está viendo hacia arriba así. Y él cuando ya llega y la ve, le dice, ¿qué pasa? Y señala a ella para arriba, dice, me quiere hacer mal, me quiere hacer mal. Y él voltea y no ve nada. Durante los siguientes días, eso sigue ocurriendo por alguna extraña razón. Cuando sus papás se van a dormir, como jamás porque eran personas de sueño muy ligero, nada los despierta. No importa qué ruido haya en la casa, nada los despierta. Ya los intentó levantar Jorge, no pasa nada. Ellos es como si no estuviera sucediendo. Los mueve, les habla y ellos están totalmente dormidos, como si estuvieran más que dormidos, desmayados o en un tipo de trance. Jorge va a tener que vivir las noches más aterradoras de su vida ahí, porque tiene que salvar a su hermanita de algo que no entiende qué es, y su hermanita el resto del tiempo se comporta como una persona normal, excepto las 3 de la mañana. La llevan al psicólogo porque empiezan a ver signos de desgaste en ella. Cuando Jorge cuenta las historias, sus papás no le pueden creer, porque sus papás le dicen, no seas tonto, o sea, sí, eso fuera verdad, nos despertaríamos. ¿Y por qué no nos has intentado despertar? Pero es que lo he hecho, yo los he movido y voy y les grito, ay, no inventes, por favor, si sabes cómo somos tu papá y yo que nos levantamos con cualquier cosa. Y no pueden creer las palabras de su hijo. Y no es hasta que ven a la niña desgastada que la llevan con el psicólogo, empieza a hacer exámenes y francamente no aparece nada. Parece que es una niña normal, pero si se ve desgastada, si se ve asustada. Y el psicólogo entonces empieza a profundizar en la cuestión de, a ver, ¿qué estás viendo? Entremos en esta parte de la imaginación, aunque sean puros inventos, pero dime. Y la niña describe lo que equivaldría a una persona delgada, medianamente alta, pero con 2 cuernos enormes, enormes. Lo que el psicólogo se le hizo muy escabroso y le reportó a sus papás es que ella ve esa cosa que puede andar por las paredes y el techo como si fuera una lagartija. Y lo que ha logrado entender del relato, porque es una niña de 4 años que no logra articular bien la historia, es que ella está dormida cuando algo le chistea, hey, hey, te voy a perseguir. Y cuando abre los ojos, esa cosa la tiene enfrente, ella comienza a correr y cuando voltea, esta cosa va por la pared o por el techo persiguiéndola. Ella ha intentado meterse en todos los escondrijos de la casa y como si esta cosa se disfrutara de eso, donde se llega a meter en un lugar, le abre lentamente y se asoma y le dice, ¿seguimos jugando o quieres que te coma ya? La niña está corriendo pensando en que se la va a comer y descubrió que justo en la chimenea cuando ella entra, esta cosa se pone a rugir y se pone a gritar y de repente se va. Cuando eso sale en la historia, Jorge entonces va y revisa el lugar y se da cuenta de algo. En la parte de arriba de ahí, su mamá tiene varias figuritas de cosas sagradas junto con un rosario y un Cristo. Y cuando ve eso, se le va la sangre al piso. Trae la idea en la cabeza, ¿qué carajos está pasando aquí? Sus papás no dan crédito a lo que están escuchando de parte del psicólogo. Jorge dice, aquí está pasando algo muy extraño. No puede ser que mis papás estén como desmayados en la noche. Y mientras está pensando eso,
que esto estamos hablando que es una situación que ocurre a lo largo de varios años en esta casa, pero mientras están pensando estas situaciones, mientras tienen la historia, sus papás no la creen ni algo, un día lo dejaron solo en casa, solo en la noche. Había muchísimo tiempo, y más desde que pasaba lo de su hermana, que él nunca estaba solo en esa casa. Ese día estaba solo. Y entonces pensando en por qué en la chimenea, con esos artículos religiosos, hace esto. Se estira y bosteza, y donde hace esto, siente que una mano lo agarra aquí. Cuando lo agarra esa mano, él por instinto cerró su mano y apretó la otra mano. En ese instante, él se quedó completamente paralizado y no se podía mover. Y comenzó a escuchar como un rugido y algo que se movía detrás de él en su dirección. Fue entonces cuando abre la mano y se puede volver a mover, brinca hacia atrás, voltea y no hay nada. Y se queda asustadísimo. ¿Qué carajos acaba de pasar? No se podía mover, los ojos no los podía cerrar, no tenía control de nada del cuerpo más que ese instinto que pudo tener de volver a soltar la mano. A partir de ahí, estar en esa casa es la cosa más terrible que puede pensar. Por un lado, el miedo que a su hermana le pase algo, que sus papás no le creen nada y que él estando solo ahí corre peligro. Y pasan los días y parece que esa cosa que está escondida ahí es un cazador, porque va identificando cómo poder afectar a cada uno. Y con Jorge ya se dio cuenta que está mucho tiempo alerta. Así es que simplemente deja de molestar a todos, como si ahí nunca hubiera pasado nada. Después de unas semanas, se acostumbran a que no ocurra nada. Y es ahí cuando Jorge, por su gravísimo error, vuelve a estar solo en esa casa en la noche. Y cuando está solo en esa casa, va caminando por un pasillo y nota algo extraño. Al final del pasillo, nota como que hay algo, pero no puede haber nada porque ahí solo hay una pared. No hay nada más, pero es algo, es como una sombra y donde está empezando como a ver algo muy similar a esa mano, le vuelve a tocar sus manos, él cierra la mano y al instante se queda paralizado y ve cómo hay un tipo de iguana que va desde la pared hasta el techo y abre sus ojos que son completamente blancos y empieza a caminar hacia él. Esa cosa tiene unos cuernos enormes y empieza a decir, te voy a comer. Y sigue caminando y sigue caminando y sigue avanzando. En algún momento reacciona, abre la mano y grita espantado y ya no ve nada ahí. Sale corriendo de la casa porque cree que esa cosa simplemente es invisible, pero está ahí en la casa y eso es lo que ha estado viendo su hermana desde hace meses. Se está pudriendo del miedo, pudriendo, ya no puede estar tranquilo. Tú lo ves y parece ya una persona desquiciada. Te empieza a hablar de repente sin que tú le dirijas la palabra. Está hablando para sí mismo, está diciendo de un camaleón negro que se esconde en la casa, algo que no pueden ver. Sus papás creen que se está volviendo loco. Y es entonces cuando, buscando alternativas, se traen un sacerdote que estaba como llegando apenas a una parroquia. Resulta que esta persona como que tiene cuestiones carismáticas de hacer oraciones de liberación. Y cuando lo traen a la casa pidiéndole que por favor vaya porque han estado pasando cosas raras y su familia no está bien, el sacerdote al momento en el que entra dice, ¿por qué me pidieron mi ayuda si ustedes hacen brujería? Y entonces la familia dice, ¿qué brujería? Aquí en esta casa se ha hecho brujería y en muchas ocasiones. ¿Son ustedes? No, no, no. Y voltean con el niño, pues, Jorge. No, papá, no, yo no creo en esas cosas, no, nunca. Nunca han hecho nada, no han jugado esas cosas, no. Es que aquí han hecho brujería. Y no cualquier cosa, han hecho cosas graves. Y entonces es la mamá que le viene un recuerdo que debió haber sido algo evidente, pero así como son estos fenómenos, algo le nublaba la memoria. Y se acuerda que en esa casa, antes de que ellos se fueran a vivir ya de una forma como completa, le prestaron la casa a su cuñada. La cuñada, desde hace muchos años, no tiene relación con ellos porque los vecinos se quejaban que invitaba a muchas personas extrañas y que tenía gallinas en ese lugar. Y el papá de Jorge nunca le había dicho a su mamá que él la corrió sin tentarse el corazón porque un día llegó y vio que traía una gallina sin la parte de arriba del cuerpo y estaba esparciendo el líquido vital rojo en toda la zona del jardín. Cuando la vio, le dijo, ¿qué carajos estás haciendo en mi casa? Pero él nunca, porque no sabe de estos temas, correlacionó eso con brujería. Decía esta señora
la perdimos y lo que está haciendo es, por eso se quejan mis vecinos. Ahora, con todas esas situaciones, se entendió que la señora lo que hacía era rituales de algún tipo de brujería en la casa. El padre comenzó a hacer estas oraciones. Cuando comienzan a hacer eso, dicen que la casa comienza con un hedor tremendo, un olor asqueroso que viene por todas partes, y la niña empieza a decir que está viendo este monstruo en el pasillo. El padre simplemente le dice, no le pongas atención, sigue aquí conmigo. Y eso les llevó un montón de situaciones de traer grupos de oración, de traer sacerdotes y grupos carismáticos cerca de 2 años, simplemente para que la casa ya no ocurrieran cosas. El problema es que cuando llevas tanto tiempo en lugares de ese tipo de contaminación, a veces las personas quedan afectadas. Y Jorge al día de hoy dice, yo sigo viviendo cosas de ese tipo y mi vida desde ese momento al día de hoy siento como si simplemente no estuviera bien. Imagínate que formas parte de una familia en la que todos los miembros son personas en las que tienen situaciones muy extrañas. Personas que dicen que ven fantasmas, personas que dicen que han estado poseídos y que cada vez que hay una reunión familiar, tú te tienes que preparar mentalmente porque algo raro va a pasar. Esa es la historia de Azucena y déjame contarte las cosas que ella ha vivido. Azucena, desde que nació, vivió en una familia muy extraña. Su mamá dice, y ella lo ha dicho abiertamente a todos, no soy una persona normal, yo logro ver gente muerta, yo veo fantasmas. Con el paso de los años, y en muchas conversaciones que Azucena ha estado, ya comenta mi mamá como que va prestando atención en rasgos de ellos, porque antes no los distinguía y a veces la veías hablando sola y decía que estaba hablando con alguien que cuando volteaba ya no estaba. Entonces, eran cosas que parecían que era demencia, pero cuando le hicieron pruebas, ella no tenía nada. En algún momento la llevaron con un sacerdote, el sacerdote habló con ella y resulta que sí, que el sacerdote confirmaba que ella tenía estos dones. Yo no creía nada de esto. Pero mi mamá iba diciendo que ella distinguía ya a los muertos porque el rostro siempre marca como cierto nivel de tristeza y es algo que lo tienen todos. Y hay como algo en la piel, cierto nivel de palidez. La situación que viví, que yo la traigo marcadísima, fue cuando un primo fue bautizado, un primo pequeñito. Dice, en esa ocasión yo acompañé a mamá al bautizo. Mi papá y mi hermano no quisieron ir, nada más fuimos nosotras dos. Y entonces cuando íbamos llegando a la casa de mis tíos, mi mamá se empieza a agitar mucho y me dice, hijita, 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 va a pasar algo muy malo aquí, va a pasar algo muy malo aquí. Dice, espérame, necesito tomar aire, me siento muy mal, me siento muy mal. Tenemos que hacer que se siente en la acera. Yo empiezo a pedir ayuda porque siento que se me puede infartar mi mamá. Y entonces después de un rato ya se tranquiliza cuando la gente le dice qué pasó y dice, no, no, ya estoy bien. Y entonces ya me dice a mí al oído, está lleno de muertos. Se están congregando, son muchos y no vienen como siempre. No vienen tristes, están enojados. Va a pasar algo malo aquí. Mi mamá decía que la ropa de los muertos, de la ropa que ella veía, siempre era como la ropa que ella suponía que era con los que fallecieron. Pero ahí no. Ese día era como si estuvieran de luto, todos iban de negro. Algunos llevaban capucha, algunos llevaban mallas en el rostro. Era algo que nunca había visto. Y decía que las personas estaban hablando y los muertos estaban ahí caminando entre ellos. Pero eran muchos. El lugar estaba lleno. Y veía que le estaban prestando especialmente atención a una tía. Cuando ella vio eso, fue con mi tío, mi mamá fue con mi tío y le dice, prepárate porque a tu esposa ya sabes lo que le va a pasar. Yo no entendía de qué estaban hablando. Mi tío me pide que si los pueda acompañar a él y a su esposa, a mi tía, a la cocina. Mi mamá mientras se empieza a ocupar de las personas. Cuando entramos en la cocina es como si a mi tía algo le hubiera pasado en la cabeza y de repente le empieza a decir, ¿por qué me estás trayendo aquí? ¿Por qué me estás tratando así? ¿Por qué eres de esa forma? Y dice, y empieza a enojarse mucho al punto que va con mi tío y lo empuja. Sí, mi tío es una persona chaparrita y delgadita, mi tío es un sujeto bastante grande y alto y lo manda a volar. O sea, mi tío se cae y entonces me dice, por favor, nada más ayúdame que nadie entre aquí en la cocina. Y entonces él va con ella, le intenta agarrar y en eso veo como mi mamá entra corriendo, trae una sábana y un rosario
la amarra a mi tía a una silla, le pone un rosario y empieza la tía como que se quiere zafar y está hablando extraño. Y entonces empiezan a hablar entre ellos. ¿Por qué me dijiste que iba a pasar? ¿Cómo sabías que iba a pasar esto? Dice, tu casa está llena de muertos. Algo está pasando aquí. Entonces, mientras están hablando en eso, Azucena se acerca con la tía y ve que la tía está como que en un trance raro y le dice, mi hijita, me están lastimando, por favor, ayúdame. Y ella comete el error de moverle la cobija con la que la habían amarrado. Cuando mueve eso, se cae el rosario y la señora, como si fuera un Hulk, se suelta de esa sábana como si fuera un pedacito de papel y entonces dice, yo lo vi, esto no me lo van a contar nadie. Yo vi como mi tía, esa señora chaparrita, delgadita, que no es una persona deportista y que ya tiene más de sus 40 años, brincó y llegó al techo. Vuelve a bajar al piso, cae como si fuera un tipo de animal, saca la lengua y se empieza a reír como si tuviera dos voces a la vez. Cuando vemos eso, mi tío empieza a rezar, mi mamá empieza a rezar, va corriendo con mi tía, le pone luego el rosario y ésta se empieza a tranquilizar y la amarra y le dice, háblale ya al padre. El padre ya sabe que cuando pasa esto él viene. Le marcan a un sacerdote, entonces ellos siguen ahí en los rezos y mientras están en los rezos, la tía comienza a cambiar su forma de expresarse y les empieza a decir, por favor, tengo sed. Juan, ¿me das agua? Alejandro, ¿me das agua? Mariana, ¿me das agua? Pepe, ¿me das agua? Y está hablando a personas que no están ahí. Pero donde dice eso, el tío empieza a llorar. Y la mamá se ve muy afectada. Son las palabras que dijo su abuelo hace 10 años cuando estaba en su lecho de muerte. Tal cual. El problema es que esa tía no formaba parte de la familia en ese tiempo y no son cosas que nadie se haya compartido. Donde eso ocurre, Azucena escucha eso, ella no sabe la historia y le lleva un vaso de agua. Donde se toma el agua, se le escupe en la cara y le dice, yo no soy tu abuelo, y empieza a hablar con la voz del abuelo. Y le dice, yo no soy tu abuelo, yo no soy tu abuelo, dame agua, hijita, yo no soy tu abuelo, y se empieza a reír como loco. Entonces, esta niña, Azucena, o adolescente, ya se queda tan espantada que ya no puede actuar más. Solo quedan el tío, la mamá de Azucena, están esperando que llegue el sacerdote, están haciendo oraciones y en algún momento llega el sacerdote, comienza a hacer una oración. El sacerdote es un exorcista que ya tenían cerca a ellos, que ya lo conocían y por algún motivo Azucena no entendía nada de lo que estaba pasando, pero por algún otro motivo, para su mamá y su tío, esto sí tenía algún nivel como de coherencia porque ya lo esperaban. Resulta que hay una historia que Azucena no sabe y tiene que ver con la historia de su tía. Su tía, cuando apenas era una niña, y estamos hablando de una niña de cerca de 1 o 2 años, ella vivía con su papá, con su hermano y con su mamá. Ella nunca conoció en vida a su mamá, nunca tuvo relación con ella a nivel consciente, lo tuvo en esos 2 años, ya no tiene recuerdos de ella, porque un día el papá de esta señora encontró que en uno de los cuartos donde guardaban cosas había un altar con varias muertes y en cada una de las muertes estaban las fotografías de él, de su hija y de su hijo. Abajo de eso había objetos personales de cada uno, cabello y otras cosas, y había oraciones en las cuales esta mujer se los estaba entregando a la Santa Muerte. Cuando él vio eso, él no era un tipo creyente. Él nada más vio eso y le dio un coraje tremendo, se sintió traicionado. Si ella cree en eso, tal vez no le hubiera dado problema, aunque él no lo compartiera. Pero ¿por qué iba a estar entregando algo que nunca le pidió? Y menos a su niña, a su tesoro y a su hijo. Donde vio eso, rompió todas esas cosas y en ese instante, aun cuando la señora no sabía que estaba pasando eso, la señora comenzó a gritar como loca en una parte de la casa. No, ¿qué estás haciendo? No. Y un grito de dolor. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le están haciendo? Y vuelve a gritar como loca. Cuando llega a la habitación, parece como si lo hubieran golpeado y arañado. Tiene marcas por todo el cuerpo y dice, ¿qué le estás haciendo a mi niña? ¿Qué le estás haciendo a mi niña? Las fotos están rotas. Este hombre dice, te quiero fuera de aquí. No quiero volver a saber nada de ti.
Y esa mujer, cuando se está yendo, les dice, me voy, pero tú y los niños ya son de ella. Lo que se sabe es que esa señora, a las 2 semanas, fallece de un cáncer que no tenía. Apareció y se la comió. Y desde entonces, toda la familia ha tenido ciertas situaciones difíciles porque se cree, y esto es una creencia que tiene que ver mucho con la creencia católica, que cuando una madre maldice a sus hijos es algo muy fuerte y poderoso que aun cuando el hijo no debe esa situación, puede ser una de las cosas que generen posesiones. Ocurre entonces que a lo que llegaron de conclusión es que ese día en especial se congregaron todas esas almas oscuras que probablemente eran personas que estaban con esta niña blanca porque le estaban entregando lo que ella sentía que era su pertenencia a otro ser, a Dios. Y era el caso del primo por estarlo bautizando.